tal, amigos? Hoy recibí aquí. En realidad, hoy tuve una reunión, ya había recibido el mensaje, ya había recibido los documentos de esta persona y ella vino a contarme una historia inusual que decidí traer aquí para que la conversemos, ¿vale? Hoy voy a conversar con ustedes en la pizarra. Esta persona, ella inició un proceso de EB3. En realidad contrató una empresa de asesoría que le consiguió una oferta de trabajo. Esta persona hizo la solicitud del proceso de EB3. Este proceso de EB3 fue aprobado, pero en la entrevista, este proceso fue negado y esta persona perdió su dinero. Ella se puso en contacto con nosotros, obviamente desesperada, porque primero cuando recibió la noticia de la aprobación estaba muy feliz. Cuando ella fue al consulado para hacer la entrevista, y mira, estuvo esperando un buen rato. Cuando finalmente hizo la entrevista, fue negada y le cancelaron la visa de turismo. Voy a contarles aquí por qué tantas veces les digo que, en mi opinión, y es solo mi opinión, esta cuestión de la venta de plazas para EB3, esto, en mi opinión, es un gran fraude e incluso los abogados involucrados en esto terminan participando de ello, si tienen conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces voy a la pizarra para explicarles. Vamos a imaginar lo siguiente. ¿Quieres hacer un proceso? La empresa necesita hacer un proceso de selección. No eres tú, es la empresa. Vamos a empezar desde el principio para que entiendan. Y voy a hablar de una manera muy simple, precisamente para que todos entiendan cómo funciona el EB3. Y al final me dices si crees que es un fraude o no. Voy a imaginar la empresa X que está basada aquí, en los Estados Unidos, es un empleador y necesita contratar a una persona, imaginemos que es una cafetería que necesita un empleado para realizar cualquier tarea, y esa empresa ya intentó poner el poste allí al frente, necesitando empleados, no logró encontrar. ¿Qué va a hacer? Necesito encontrar a alguien que esté fuera del país, porque dentro del país no estoy encontrando a nadie. Entonces voy a pedir una determinación de salario prevaleciente, PWD. Ella va a hacer una solicitud antes que nada. Existe aquí el nombre de un empleado. No existe, no existe, no hay. Ella va a hacer una solicitud de la determinación de salario prevaleciente. Entonces ella va a enviar al DOL, que es el Departamento de Trabajo, Department of Labor, va a enviar una solicitud de PWD y el DOL va a decir, para esta vacante que necesitas en la empresa X, que es una cafetería que va a hacer cheeseburgers, necesito un empleado que tenga esta calificación aquí, que, en fin, si es un EB3 no calificado, por ejemplo, la calificación que la persona necesita tener es simplemente poder realizar esa tarea. Entonces, cuando ella dice unskilled, entiendo que unskilled quiere decir que no existe ninguna atribución específica en cuanto a la cualificación de la persona, pero el único requisito que existe allí para el empleado es que tenga la capacidad, habilidad y condición de ejercer esa función. ¿Cierto? Entonces, vamos a pedirle al Departamento de Trabajo una determinación de salario prevaleciente, PWD. El Departamento de Trabajo te va a responder diciendo, para este puesto, existe una determinación de salario mínimo de este valor aquí. Con esto en manos, la empresa va a hacer obligatoriamente una publicación de esa vacante. Entonces, ella va a poner aquí en un periódico, en una revista, en un mural, en el mercado, donde quiera, va a hacer diversas publicaciones aquí por 30 días diciendo que necesita cubrir esa vacante. Aquí ella va a recibir currículos y va a hacer entrevistas. Por más 30 días, ¿cierto? Y luego, aquí ella tendrá que quedarse en silencio otros 30 días. Aquí es silencio 30 días. Aquí es donde tenemos la primera fase completa. Aquí la empresa eligió un currículum y aquí ella, al no recibir otras oportunidades para entregar a un estadounidense
o a alguien que ya está legalmente en el país, pasa a la tercera, segunda o tercera, depende de cómo lo consideres, fase, que es la fase del PERM o de la LC, como la gente suele llamarla, ¿cierto? Aquí es donde ella va a decir, mira, no encontré a nadie. Entrevisté a algunas personas. Tengo interés en contratar a una de ellas y, genial. ¿Qué ha estado pasando? En esta fase, algunas empresas de consultoría están vendiendo esta plaza aquí. La empresa que ya tiene la LC en mano, y entonces la persona toma el currículum de la persona a la que ya le vendió la plaza. No fue entrevistada, ya le vendió la plaza. Y simplemente va a aplicar el proceso con la LC que está aquí. Esto es fraude. ¿Por qué? Porque si la persona entró aquí, no cumplió con este requisito, no cumplió con este requisito, y no cumplió con este requisito, todo lo que se hizo aquí fue de manera fraudulenta, simplemente para cumplir un cliché, porque la plaza de aquí ya estaba vendida a cambio de dinero para una tercera persona que no formó parte de esto. Yo veo esto como un fraude, principalmente cuando está relacionado con una cuestión monetaria. Puede suceder que venga directamente aquí, porque la empresa no encontró a nadie aquí, hizo esta solicitud y de repente ya consiguió a otra persona que fue. Puede suceder. Pero cuando esto está vinculado a una remuneración, cuando esto no es, ¿verdad? Cambiado, voy a usar la palabra. Para no ser muy duro, cuando eso se cambia por dinero, eso es fraude. Porque estás vendiendo una plaza y diciendo que no encontraron a nadie. Es mentira. Esa persona ni siquiera buscó. Ella vendió esa plaza por 10, 15, 20, 30,000 dólares. Y entonces la persona entra aquí para trabajar, sin haber cumplido con los requisitos legales. ¿Qué pasó con esa persona específica? Cuando ella llegó a la entrevista en el consulado ya estaba al tanto de esa situación. El agente consular. Y él empezó a hacer diversas preguntas, diversas preguntas. Pero ¿y entonces cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? ¿Cómo hiciste lo otro? ¿Cómo hiciste lo otro? Obviamente no va a saber explicar si no vivió eso. Y en el momento en que él empieza a responder aquí, empieza a decir, mira, no, contraté una empresa que fue y encontró la vacante para mí. Luego fue a ver la vacante. Entonces el agente pide toda esta documentación aquí. La documentación no va a coincidir con lo que se hizo y entonces él lo niega. ¿Y cuándo participas en un sistema de fraude, sabes? ¿Cuándo volverás a entrar a los Estados Unidos? Nunca más. Este dinero que pusiste aquí, no lo vas a ver más. Este procedimiento que te dijeron que estaba todo bien, no es así. Y entonces, cuando caes en esto, te das cuenta de que no soy nada. Como decía mi abogado, delegado, él decía, mira, en toda estafa hay un listo, y uno que se cree listo. Entonces, si te crees listo, diciendo que no hay problema en comprar una plaza, es fraude. Comprar una plaza es fraude. El proceso funciona así. Obviamente, aquí está de una forma muy simple para que las personas intenten entender, para que las personas puedan absorber cómo funciona y para que ellas mismas puedan ver. Pero lo que estoy haciendo aquí no es correcto. Y si no es correcto, ¿cuál es la probabilidad de ser atrapado y terminar perdiendo incluso la visa de turismo que tal vez tengas? Presten atención a este tipo de situación. Esto sucedió. Hablé hoy con esta persona. Ella ya se había puesto en contacto con nosotros hoy. Vi esta documentación y por eso quise hablar con ustedes para explicar de una vez por todas lo que sucede y cuáles son los riesgos de comprar una plaza. ¿De acuerdo? Deja aquí abajo lo que piensas de este tipo de situación. Quiero escuchar tu opinión también. Obviamente, voy a respetar que haya gente que diga, no, pero yo creo que todo está bien. Ok, genial, adelante. No te quedes con las ganas. Esta vida es muy corta para las ganas de las cosas que queremos. Solo recuerda que la consecuencia llega en algún momento. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga.